Mi hermana me traicionó mientras luchaba por respirar en un hospital. Me dejó solo, herido, y todo por sus caprichos. Mi nombre es Alejandro, tengo 34 años y vivo en Barcelona, una ciudad que siempre me ha parecido mágica con sus calles llenas de vida, el olor a mar y el bullicio de los turistas. Soy un hombre sencillo, trabajo como gerente en una pequeña empresa de logística y mis pasiones son el fútbol, las tardes con amigos en el bar y un buen vaso de vino tinto catalán que me recuerda a mi infancia. Tengo una hermana menor, Carla, de 29 años, y durante mucho tiempo pensé que éramos inseparables. Después de que nuestros padres fallecieron hace 5 años, nos convertimos en la única familia que teníamos. Nos apoyábamos en todo, compartíamos risas, recuerdos y hasta las lágrimas en los días más oscuros. Hace 3 años, juntamos nuestros ahorros y compramos una casa pequeña en las afueras de Barcelona, cerca de Badalona, un lugar tranquilo con vistas al mar. Era un sueño que construimos juntos, un símbolo de nuestra unión, un refugio donde siempre tendríamos un techo sobre nuestras cabezas. Carla parecía ser la hermana perfecta, me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba, me traía café cuando trabajaba hasta tarde, y siempre estaba ahí para escucharme cuando necesitaba desahogarme. Me hacía sentir que éramos un equipo, que nada podría romper nuestro vínculo. Pero todo cambió hace 2 meses, cuando mi vida se derrumbó en un instante. Una noche, mientras conducía de regreso a casa por la autopista, un camión perdió el control y chocó contra mi coche. El impacto fue brutal, el parabrisas se hizo añicos, mi cuerpo se estrelló contra el volante y el dolor me atravesó como un relámpago. Sobreviví de milagro, pero quedé destrozado, costillas rotas, una conmoción cerebral que me dejaba mareado por horas y una pierna enyesada que me impedía moverme sin ayuda. Me llevaron de urgencia al hospital, donde me conectaron a un goteo intravenoso, y el dolor era tan insoportable que apenas podía hablar. Pasé los primeros días en una nebulosa de medicamentos y miedo, incapaz de procesar lo que había pasado. Carla venía todos los días al hospital, trayendo flores baratas del mercado y tomándome de la mano mientras yo yacía en la cama. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y me decía cosas como, todo va a estar bien, Alejandro, estoy aquí para ti. Su voz era suave, reconfortante, y yo le creía. Pensé que era mi ángel guardián, la persona que me sacaría de esta pesadilla. Pero no tenía idea de lo que ella estaba planeando a mis espaldas. Al tercer día en el hospital, mientras yacía en mi cama con el cuerpo lleno de tubos y el dolor punzante en cada movimiento, Carla entró en la habitación con una expresión que nunca había visto en ella. No era la hermana cariñosa que me había traído flores el día anterior. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados, y sostenía su teléfono con fuerza, como si fuera un arma. Se sentó junto a mi cama, sin siquiera mirarme a los ojos, y comenzó a teclear algo en la calculadora de su móvil. Alejandro, esto es demasiado caro, dijo de repente, con un tono frío que me heló la sangre. Las facturas del hospital están subiendo cada día, y el seguro no cubre todo. Tienes que darte de alta antes. Me quedé en shock, como si me hubiera dado una bofetada. Mis costillas rotas aún me impedían respirar con normalidad, cada movimiento de mi cuerpo era un suplicio, y los médicos habían sido claros, necesitaba al menos una semana más bajo observación para evitar complicaciones. Además, mi conmoción cerebral me dejaba mareado y confundido, a veces olvidaba palabras simples o me costaba concentrarme. Carla, no puedo, le dije, con la voz débil, casi suplicante. Los médicos dicen que es peligroso, no estoy listo para irme. Pero ella negó con la cabeza, todavía sin mirarme, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la pantalla del teléfono. No podemos permitirnos esto, insistió, como si estuviera hablando de un gasto innecesario y no de mi salud. La casa, las deudas, todo. No tenemos tanto dinero, Alejandro. Eres fuerte, puedes recuperarte en casa. Yo te ayudaré. Su voz sonaba tan segura, tan práctica, que por un momento me hizo dudar de mí mismo. Me habló de cómo nuestras finanzas estaban al límite, de cómo la hipoteca de la casa seguía pendiente, de cómo necesitábamos ser responsables.
Me sentía vulnerable, atrapado en esa cama de hospital, con el pitido constante de las máquinas a mi alrededor y el olor a desinfectante que me mareaba aún más. Quería confiar en ella. Después de todo, era mi hermana, la persona más cercana que tenía. Intenté discutir, pero cada palabra que decía parecía rebotar contra un muro. Si no lo haces, podríamos perderlo todo, me dijo, finalmente levantando la mirada, con un brillo de urgencia en sus ojos que no entendí en ese momento. Me sentí acorralado, como si no tuviera otra opción. Al día siguiente, con un dolor que me hacía apretar los dientes con cada movimiento, firmé los papeles de alta. Carla me llevó a casa en un taxi, ayudándome a subir las escaleras con dificultad, y me dejó en el sofá de nuestra sala, rodeado de cojines. Descansa, yo me encargo de todo, prometió, dándome una palmada en el hombro que me hizo estremecer de dolor. Le creí. Pensé que realmente me cuidaría, que estaríamos juntos en esto. No sabía que esas palabras eran solo el comienzo de su traición. Habían pasado apenas 2 días desde mi alta del hospital y yo estaba atrapado en el sofá de nuestra casa, rodeado de cojines que apenas aliviaban el dolor. Mi cuerpo era un mapa de moretones, las costillas rotas me punzaban con cada respiración, mi pierna enyesada me impedía moverme sin ayuda, y los mareos de la conmoción cerebral me hacían sentir como si el mundo girara a mi alrededor. Tomaba analgésicos cada pocas horas, pero el dolor no cedía, y la fiebre que había comenzado esa mañana me tenía sudando frío. No podía ni siquiera llegar a la cocina para hacerme un té, dependía completamente de Carla, quien había prometido cuidarme. Pero ella no aparecía. No llamó, no vino, ni siquiera envió un mensaje para preguntar cómo estaba. Al principio pensé que estaba ocupada con el trabajo. Carla era asistente administrativa en una oficina de abogados y a veces tenía días largos, pero algo en mi interior comenzó a inquietarse. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no cumplía su promesa? Con dificultad, tomé mi teléfono del reposabrazos del sofá, mis manos temblando por el esfuerzo, y abrí Instagram para ver si había alguna pista de su ausencia. Lo que vi me dejó sin aliento. Las historias de Carla aparecieron en la pantalla como un puñetazo en el estómago. Estaba en un resort de lujo en Mallorca, con playas de arena blanca que brillaban bajo un sol radiante. En una foto, sostenía un cóctel con una sombrillita, riendo con amigas en un yate, su cabello ondeando al viento y un traje de baño de diseñador que debía costar una fortuna. En otra, estaba en un spa, con una mascarilla facial y una copa de champán, mientras una masajista le trabajaba los hombros. La descripción de sus historias decía, las mejores vacaciones de mi vida. Isla desierta, sentí que la sangre me subía a la cabeza, una mezcla de incredulidad y furia que me hizo apretar el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Esto era real? Carla me obligó a salir del hospital, me dejó solo con mis heridas, porque era caro, y mientras tanto ella estaba de vacaciones de lujo. Seguí deslizando sus historias, y cada imagen era como un golpe más, una cena en un restaurante elegante con vistas al mar, una fiesta en la playa con luces de neón y música alta, una selfie con un atardecer de fondo mientras brindaba con sus amigas. Y yo aquí, incapaz de levantarme del sofá, con fiebre, dolor y el peso de su traición aplastándome. Recordé su voz en el hospital, tan fría, tan calculadora, cuando dijo que no podíamos permitirnos mi tratamiento. Ahora entendía por qué ella quería ahorrar dinero, pero no para nosotros, sino para financiar su viaje. Mi propia hermana, la persona en la que más confiaba, me había abandonado en el peor momento de mi vida, mientras ella se divertía sin un ápice de remordimiento. El olor a desinfectante de hospital aún parecía impregnado en mi ropa, pero ahora se mezclaba con el hedor de su traición. No podía seguir así. Esto no podía quedar impune. Estaba sentado en el sofá, mirando las historias de Carla en Instagram. Y sentía que una tormenta se desataba dentro de mí. Las imágenes de su viaje de lujo en Mallorca, el yate, los cócteles, las fiestas, seguían pasando por mi mente como un carrusel cruel. Cada foto, cada sonrisa suya, era un recordatorio de su traición. No era solo que se había ido de vacaciones mientras yo sufría, era mucho más profundo que eso.
Carla sabía exactamente en qué estado me encontraba, mis costillas rotas me impedían respirar sin dolor, mi pierna enyesada me tenía inmovilizado, y la fiebre que había comenzado esa mañana me hacía temblar incluso bajo una manta gruesa. Ella sabía que necesitaba ayuda, que estaba vulnerable, que apenas podía valerme por mí mismo. Y aún así, eligió irse, eligió su placer por encima de mi vida. Recordé su voz en el hospital, cuando me dijo, esto es demasiado caro, mientras calculaba fríamente en su teléfono. En ese momento pensé que lo hacía por nuestro bien, que realmente estaba preocupada por nuestras finanzas. Pero ahora veía la verdad, me manipuló. Me obligó a darme de alta antes de tiempo, poniendo mi salud en riesgo, solo para ahorrar dinero y gastarlo en su viaje. No le importó que yo pudiera tener complicaciones, que necesitaba cuidados médicos, que estaba al borde de colapsar. Todo lo que le importaba era su diversión, su escapada a Mallorca, su vida de lujo mientras yo yacía en el sofá, sudando de fiebre y dolor. Me sentí como un idiota por haber confiado en ella, por haber creído en su cuidado. Durante años, Carla había sido mi roca, mi única familia. Después de la muerte de nuestros padres, pasamos por tanto juntos, el dolor, las deudas, la lucha por mantenernos a flote. Pensé que éramos un equipo, que ella siempre estaría ahí para mí, como yo lo estuve para ella. Pero ahora veía su verdadero rostro, una persona egoísta, capaz de traicionar a su propio hermano por unas vacaciones. La furia dentro de mí no era caliente, no era un estallido de ira, era fría, calculadora, como el acero. Abrí WhatsApp para escribirle, para confrontarla, pero su estado me detuvo, en Mallorca hasta fin de semana. Ni un mensaje para mí, ni una llamada para preguntar cómo estaba. Solo su felicidad, mientras yo sufría. En ese momento, supe que no podía dejar que esto quedara así. Ella no solo me había abandonado, me había traicionado de la peor manera posible, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Mi mente comenzó a trazar un plan, uno que la haría pagar por lo que había hecho. No habría gritos, no habría peleas. Mi venganza sería silenciosa, pero devastadora. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos oscuros mientras yacía en el sofá de nuestra casa, con el cuerpo aún destrozado por el accidente. Cada vez que tomaba un analgésico para soportar el dolor punzante de mis costillas rotas, mi mente se volvía más clara, más fría. La fiebre seguía subiendo, mi pierna enyesada me impedía moverme sin ayuda, y los mareos de la conmoción cerebral me hacían sentir como si el suelo se moviera bajo mis pies. Pero a pesar de todo eso, una cosa estaba clara, Carla había cruzado un límite que no podía perdonar. Ella siempre pensó que yo era el hermano mayor comprensivo, el que siempre cedía, el que ponía a la familia por encima de todo. Durante años, la protegí, la apoyé, incluso cuando ella cometía errores. Cuando perdió su primer trabajo por llegar tarde, yo le presté dinero para que pagara el alquiler. Cuando rompió con su novio y se quedó sin lugar donde vivir, la recibí en mi casa sin dudarlo. Siempre estuve ahí para ella, pero ahora veía que todo eso no significaba nada para ella. Me había traicionado en el peor momento de mi vida, dejándome solo con mis heridas mientras ella se divertía en Mallorca. No podía dejar que se saliera con la suya. Mi mente comenzó a trabajar en un plan, y cada detalle se iba formando con una precisión que nunca supe que tenía. Recordé nuestra casa, el único bien que compartíamos, el que compramos juntos con tanto esfuerzo después de años de ahorros. Era lo único que aún nos unía, pero ahora lo veía de manera diferente, no como un hogar, sino como un arma. Si ella podía traicionarme por dinero, yo también podía usar el dinero para hacerle pagar. Contacté a un agente inmobiliario. Un amigo de la infancia llamado Raúl, que hacía tiempo me había dicho que podía vender la casa a buen precio. El mercado en Barcelona está en auge, me dijo cuando lo llamé, con mi voz temblando por la fiebre y la ira. Puedo venderla en una semana, máximo. Le pedí que lo hiciera rápido, que fuera discreto, que no dejara rastro de la venta hasta que estuviera hecho. Raúl no hizo preguntas, conocía mi tono y sabía que algo serio estaba pasando. Mientras Carla seguía publicando selfies desde Mallorca, yo firmaba los documentos digitales que Raúl me enviaba por correo. No podía caminar bien,
así que tuve que usar una muleta para moverme por la casa y recoger algunos papeles importantes que aún estaban en un cajón de la cocina. El olor a café rancio de días pasados llenaba la sala y el silencio de la casa era opresivo, roto solo por el pitido de las notificaciones del agente inmobiliario. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero no sentía culpa. Carla me había traicionado, ahora yo tomaría el control. Al cuarto día después de mi decisión, la casa ya estaba vendida. El agente inmobiliario, Raúl, trabajó rápido, como prometió, encontró un comprador en menos de 48 horas, una pareja joven que buscaba su primer hogar en las afueras de Barcelona. El dinero de la venta llegó a una cuenta nueva que abrí específicamente para este propósito, una cuenta que Carla no podía rastrear. Me quedé en la casa una última noche, sentado en el sofá donde había pasado días sufriendo, con mi pierna enyesada apoyada en un cojín y el dolor de mis costillas recordándome cada respiro. La casa estaba casi vacía, las paredes desnudas, los muebles que no pude llevarme ya vendidos junto con la propiedad, y un silencio que pesaba más que nunca. Caminé con dificultad, apoyándome en una muleta, para recoger mis últimas cosas, una caja con fotos de nuestros padres, mi ropa, algunos documentos importantes. Mientras empacaba, recordé los días en que Carla y yo compramos este lugar. Habíamos celebrado con una botella de cava barata, riendo mientras pintábamos las paredes y soñábamos con llenar la casa de recuerdos. Esos recuerdos ahora se sentían como una mentira, como un eco de una relación que nunca fue lo que pensé. Antes de irme, tomé un pedazo de papel y un bolígrafo del cajón de la cocina, donde solíamos guardar cosas al azar como facturas y recibos. Mi mano temblaba, no por la fiebre, sino por la furia que aún ardía dentro de mí. Escribí una nota corta, con letra firme: paga tú misma, Carla. La dejé en la mesa de la cocina, justo donde solíamos tomar café juntos en las mañanas, hablando de nuestras vidas y planes. Esa mesa ahora era el escenario de mi despedida, un lugar donde dejaba claro que no iba a ser más su víctima. Apagué mi teléfono para que no pudiera contactarme, no quería escuchar sus excusas, sus gritos, su voz. Con mi muleta bajo el brazo y una mochila al hombro, salí de la casa por última vez. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, y el olor a mar que llegaba desde Badalona me trajo una extraña calma. Me subí a un taxi que Raúl había organizado para mí, y mientras el coche se alejaba, miré por la ventana como la casa desaparecía en la distancia. No había vuelta atrás. Me dirigí a un pequeño hotel en las afueras de Barcelona, un lugar tranquilo donde podía esconderme mientras mis heridas sanaban, tanto las físicas como las emocionales. Sabía que Carla regresaría de Mallorca en cualquier momento, que entraría a la casa y encontraría mi nota. Sabía que estaría furiosa, que me buscaría. Pero también sabía que no me encontraría. No hasta que yo estuviera listo para enfrentarla. 3 días después de vender la casa, decidí encender mi teléfono por primera vez desde que me había ido. No lo había usado desde que dejé la nota en la mesa de la cocina, porque sabía que Carla intentaría contactarme y no estaba listo para escuchar su voz. Cuando la pantalla se iluminó, vi una avalancha de notificaciones, 50 llamadas perdidas de Carla, junto con docenas de mensajes en WhatsApp que llenaban mi bandeja de entrada. Los mensajes empezaban con un tono de confusión: ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Pero rápidamente se volvieron más desesperados. Más furiosos: ¿cómo pudiste hacer esto? Esa era nuestra casa. Escuché algunos de sus mensajes de voz, y su voz temblaba de una mezcla de rabia y pánico que nunca había oído en ella. No tenías derecho a venderla, esa casa era de los dos. ¿Dónde estás, Alejandro? Contesta de una vez, gritaba, su tono pasando de la ira a la súplica en cuestión de segundos. Me escribió que había vuelto de Mallorca antes de lo planeado, que había ido a la casa y encontrado mi nota: paga tú misma, Carla. Los vecinos le contaron que un agente inmobiliario había estado allí, que la casa ahora pertenecía a una pareja joven que ya estaba mudándose. ¿Cómo voy a pagar un alquiler ahora? No tengo dónde vivir, lloraba en uno de los mensajes, como si de repente se diera cuenta de las consecuencias de su traición. Pero sus palabras no me conmovieron. Recordé cómo me dejó solo, cómo me obligó a salir del hospital mientras mi salud colgaba de un hilo,
como se fue a Mallorca a divertirse mientras yo sufría con fiebre y dolor. Ella no pensó en mí cuando tomó esas decisiones, ahora yo no iba a pensar en ella. No respondí ni un solo mensaje, ni una sola llamada. Cada vuelve que escuchaba en sus mensajes de voz solo reforzaba mi decisión. Había pasado años siendo el hermano mayor que siempre cedía, que siempre la apoyaba, incluso cuando ella no lo merecía. Pero eso se acabó. No había espacio para su arrepentimiento ahora, era demasiado tarde. Apagué el teléfono de nuevo, sintiendo una calma que no había sentido en semanas. La casa, nuestro último vínculo, ya no existía. Y con ella, se había roto cualquier conexión que aún tuviera con Carla. Mientras miraba por la ventana del hotel, viendo las luces de Barcelona a lo lejos, supe que había hecho lo correcto. Ella me había traicionado en mi peor momento y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero yo no había terminado con ella. Todavía tenía planes, todavía quería que el mundo supiera lo que había hecho. Pasado un mes desde que vendí la casa y dejé a Carla con mi nota en la mesa de la cocina. Me mudé a un pequeño apartamento alquilado en el centro de Barcelona, en el barrio del Born, donde las calles estrechas están llenas de vida y el olor a pan fresco me recuerda a mis días en la Rosa del Mar. Es un lugar sencillo, con paredes blancas y un balcón diminuto desde donde puedo ver el atardecer sobre los tejados de la ciudad. El dinero de la venta de la casa me dio un nuevo comienzo, pagué mi tratamiento médico, terminé la rehabilitación para mi pierna, y poco a poco mis costillas dejaron de doler al respirar. La fiebre y los mareos también se fueron, y por primera vez en meses me siento vivo de nuevo. Conseguí un nuevo trabajo como gerente en otra empresa, una que me permite trabajar desde casa algunos días, lo que me ha ayudado a recuperarme sin presión. Compartí mi historia en Reddit, en el subreddit r/pro-revenge, y la reacción fue increíble. Mi publicación explotó con miles de comentarios en cuestión de días. Algunos usuarios me llamaron héroe, se lo merecía, qué traición tan horrible, escribían, compartiendo sus propias historias de familiares egoístas que los habían decepcionado. Otros pensaron que fui demasiado duro, esto hermana, deberías haber hablado primero, decían, pero eran la minoría. La mayoría apoyó mi decisión, te traicionó en tu peor momento, hiciste lo correcto al cortar lazos. Algunos incluso me dieron consejos sobre cómo seguir adelante, sugiriendo que documentara todo por si Carla intentaba algo legal, aunque dudaba que lo hiciera. Ella sabía que no tenía nada que reclamar después de lo que hizo. Carla intentó contactarme varias veces a través de amigos en común, enviándome mensajes por WhatsApp desde números nuevos después de que la bloqueara. Lo siento, Alejandro, no quería hacerte daño, escribió en uno de ellos, pero sus palabras sonaban vacías, como si solo estuviera buscando recuperar lo que perdió. No respondí. No quería su arrepentimiento ni sus excusas. Ella eligió el lujo mientras yo sufría, ahora que viva con las consecuencias. Bloqueé todos los números y me aseguré de que no tuviera forma de encontrarme. No quería volver a verla ni hablar con ella. Comencé una nueva vida, libre de su sombra, sin nuestra casa, sin los recuerdos que una vez compartimos, pero con la conciencia tranquila. A veces, mientras miro el atardecer desde mi balcón, con los colores anaranjados reflejándose en los edificios de Barcelona, pienso en cómo la traición me cambió. Me hizo más fuerte, más cauteloso, pero también me enseñó a valorar mi propia paz. ¿Y a ti te han traicionado tus seres queridos? Cuéntame tu historia en los comentarios, leo todo. Da un like, suscríbete para más dramas de Reddit y el enlace al post original está en la descripción. Nos vemos en el próximo video.